El tema del dinero no es algo que nos guste hablar o que nos guste escuchar en la iglesia. Pero está en la Biblia. En la Biblia se habla de dinero. Hay varias parábolas que hablan de dinero. Hay más de 2000 versículos que hablan de dinero. Pero lo cierto es que nuestra naturaleza se resiste a dar. Quizás ya ahora que yo he comenzado el compartir, algunos querrán ver el momento en qué momento se paran. Y nuestra naturaleza no le cuesta dar aún en las causas más nobles, ¿no? Si no, se llegaría a las metas en las diferentes colectas que hay, se sobrepasaría. Pero lo cierto es que el dar es un mandato para la iglesia. Tenemos que ofrendar no solo para sostener nuestra iglesia, sino también para el avance del reino de Dios. Nosotros como cristianos deberíamos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Y esta mañana vamos a hablar acerca de cómo dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Y partamos de que nosotros somos administradores de lo que tenemos. Quiere decir, como decía hace unos segundos, somos mayordomos. El mayordomo no es el dueño, no somos dueños. John Wesley decía, cuando el dueño del cielo y de la tierra te dio la vida y te colocó en este mundo, te puso aquí no como el dueño, sino como el mayordomo. La mayordomía es el uso de los recursos dados por Dios para realizar las metas dadas por Dios. Y esos recursos incluyen nuestro tiempo, nuestros talentos y también incluye el dinero. La Biblia menciona a diferentes personajes que fueron buenos mayordomos durante su vida y dieron de sus recursos económicos para el Señor. Uno de ellos es David. El rey David entendió que todo lo que el hombre poseía en la vida había sido dado por Dios. Dice en 1 Crónicas 29:14, porque dice David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que, miren lo que dice, para que pudiésemos ofrender voluntariamente, ni siquiera presionados, o sea, a ese punto llega, cosas semejantes, y estaba hablando de todo el oro, la plata y todos los materiales que iban a conformar, que se iban a usar para la construcción del templo. Y David dice, pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Quiere decir que solo pasa hacia nosotros y nosotros le entregamos al Señor. El Señor propicia las cosas para que nosotros podamos mantenernos, para que se nos pueda proveer. Eso es ser un mayordomo. Abigail también aparece en la palabra como una mujer que dio de sus recursos económicos para el Señor. Muchos sabemos que era la esposa de Nabal, y este Nabal era un hombre rudo, ¿no? Seguramente avaro, pero era un hombre de dinero también. Ella ofrecía su personalidad, su manera de ser, su disposición, era un marcado contraste con la de su esposo, con la de Nabal. Dice la palabra, y esto me encantó cuando leí, que Abigail era de buen entendimiento. Y en una traducción dice que Abigail era muy inteligente. Por eso actuó como actuó, porque dice en 1 Samuel 25, en el versículo 5 al 8, a diferencia del necio de Nabal, ella fue sabia. Miren lo que pasó. Dice que David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. O sea, sean corteses, amigables, y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, le dice a Nabal. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán.
hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día, en un buen momento. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Toda esa presentación para que Nabal pueda dar. ¿Y qué hizo Nabal? Como necio, como una persona ruda, áspera, dice que él fue totalmente malo, maltrató a estos mensajeros, ninguneó a David y se negó a proveer el alimento a estos jóvenes enviados por David. Pero gracias a Dios hubo esta mujer inteligente, Abigail, que se dio cuenta que su casa corría peligro. Entonces, en su inteligencia, ella contradijo a su esposo por el bien de su familia. Ella, bajo su propia responsabilidad, es decir, asumió el riesgo de ir en contra de lo que su esposo había indicado, tomó, dice la palabra, obsequios consistentes en pan, vino, ovejas, cereales, pasas, higos, y salió al encuentro de David cuando éste planeaba un ataque, y así impidió ese derramamiento de sangre. De esa manera, hermanos, Abigail usó los recursos que el Señor le daba, de una manera sabia. Salvó la vida de su esposo, ¿de cuántos más? Tenemos a David, a Abigail, vamos a José, José de Egipto. Es una ilustración útil de lo que es un mayordomo. Aquí, si vemos la vida de José, vamos a poder entender cómo debería ser un mayordomo, una persona sincera, leal, fiel, íntegra, temerosa de Dios. Dice la palabra que él estuvo a cargo de todo en la casa de Potifar en Egipto. Y Potifar era un alto oficial de Faraón. Dice en Génesis 39:4, y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José administraba todo lo que había en la casa de Potifar, y dice la palabra que Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y solo Potifar se preocupaba en qué iba a comer, nada más, dice la palabra. En repetidas ocasiones se menciona que el Señor estaba con José, y José fue varón próspero. Y así como José era con Potifar, un buen mayordomo, fiel, leal, igualmente era José con Dios, porque si no, no lo hubiera prosperado. Dios respaldaba a José. Asimismo, nosotros, los seres humanos, las personas, hemos sido designados por el Señor para ser mayordomos sobre lo que Él nos provee. Quiere decir, hermanos, que si tú hoy día recibes 100 soles, esos 100 soles no son tuyos, son del Señor. Y tú tienes que saber administrarlos. Por último, quiero mencionar a Juana. Ayer en el ayuno y oración también se habló de ella. Y era una de las mujeres que fue sanada por Jesús. Y era la esposa, dice la palabra, de Chuza. Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza. Este Chuza era intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, estas mujeres, al Señor. Ser intendente de Herodes era una posición de cierto rango que incluía la administración de las finanzas de Herodes. Veía la plata de Herodes este hombre. Algunos mencionan que Chuza era ministro, otros dicen que era mayordomo en la casa de Herodes. Lo cierto, hermano, es que la esposa de Chuza, Juana, era una persona de dinero, de influencia. Y con ese dinero ayudaba a financiar el ministerio de los discípulos, de su propio bolsillo. Ella se encargaba de las necesidades de Jesús y sus seguidores. Y se imaginan qué gran ayuda ha sido en ese momento que haya dinero para que la palabra sea predicada, para que más personas puedan ser enseñadas. Una gran ayuda, la de Juana. Hemos visto 4 personajes bíblicos que ejemplifican lo que es ser un mayordomo de las cosas de Dios. La fidelidad es un rasgo que los caracterizaba. Entonces, hermanos,
Si hasta el momento no se han incomodado con la palabra que está hablando de dinero, ahora vamos a ir a un poco ya más a profundidad. Un poco más molestoso quizás. Pero es la palabra de Dios. Finalmente, yo estoy hablando lo que dice en la Biblia. Si ustedes se quieren molestar, no se molesten conmigo, moléstense con el Señor, porque Él es el que manda la palabra en el momento que debe ser escuchada. Juana, José, Abigail, David daban con agradecimiento, con valentía, veamos a Abigail, con sinceridad, con integridad, entre otras cosas. Y la pregunta es, ¿cómo le damos nosotros nuestro dinero al Señor? ¿Cómo le damos nosotros nuestro dinero a Dios? Si es que le damos, para los que le dan. Como David, reconociendo que todo viene de Él, le damos porque estamos agradecidos con Él. ¿Cómo le damos? Esta mañana yo voy a tocar 4 puntos de cómo deberíamos nosotros darle nuestro dinero al Señor. Nosotros primero deberíamos darle nuestro dinero al Señor siendo agradecidos. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. ¿Y quién es un dador alegre? Esa persona que está agradecida con Dios. Así deberíamos dar a Dios, hermanos. Alegres, no con tristeza, como dicen 2 Corintios 9:7, de mala gana, por obligación. No debería ser de mala gana ni por obligación. Diciendo, no sé si les ha pasado, de repente alguno se identifica, otra vez están pidiendo, no saben que estamos ajustados, que la situación del país está difícil, otra vez la lista de necesidades. Y así mejor no dar nada, pues, ¿no? Porque no hay un agradecimiento con Dios. Así parece que tú te estuvieras resistiendo al Señor, como que te están jalando tu billetera y tú pones presión, no quiero. Así parece que estuviéramos en muchas ocasiones. Y después de dar, esa persona se está lamentando, uy, hubiera hecho eso con esta plata, hubiera comprado esto, hubiera comido acá. A veces estamos así. Tenemos que darle a Dios, hermanos, con agradecimiento. No podemos darle al Señor con la misma actitud que pagamos a la SUNAT, el impuesto predial, cuando hay que pagar una alcabala, no sé, cuando venden algo, la renta, etcétera. Esa actitud no es de alguien que está agradecido. Y muchas veces nosotros pensamos que le estamos dando al Señor como cuando le estamos pagando al gobierno, algún impuesto. Hace algunos años, hace 5 años, congregábamos en un colegio, muchos se acuerdan. Y en este colegio, la iglesia, los hermanos, la pastora Juanita, asumía el pago de este alquiler, que era, no sé el monto, pero seguramente porque sé que ahora para un alquiler cuesta mucho dinero. Y adicional a eso, teníamos un estacionamiento. Y bueno, yo estuve cobrando en el estacionamiento a los carros de los hermanos que asistían a la iglesia. Era un monto pequeño por auto, era una ofrenda, pero era una ayuda para poder cubrir el alquiler de este colegio y todo lo que involucraba el sonido, ¿no? Y en esa experiencia de cobrar estacionamiento a los hermanos, encontré 3 tipos de personas que voy a resaltar. Habían otras más, pero 3 voy a resaltar esta mañana. Habían los que te decían que no querían pagar, ¿se imaginan? Habían los que te pagaban, pero de mala gana. Y habían de los que tú estabas acá y se estaban yendo sin pagar. Teníamos
esos, entre otros, ¿no? Pero estos son los que quisiera comentar. Parece gracioso, pero es la realidad. Unos segundos nada más. Imagínense si cobrarían la iglesia estacionamiento aquí. ¿Cómo se sentirían ustedes? De un día para otro tienen que pagar. Molestos, seguramente, incómodos, no querrían pagar. O quizás son de los que sí quisieran pagar el estacionamiento porque es lo justo, es un lugar seguro, no tienen ningún problema. Pero es la realidad de un grupo de cristianos. Entonces, si es incómodo dar una ofrenda por el uso de un estacionamiento, hermanos, seguro y cerca, ¿se imaginan lo que es para una persona diezmar? Dios no se agrada, hermanos, con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Y recordaba que hace un tiempo tuve la oportunidad de estar presente en la venta de un vehículo de la iglesia y estaba la pastora Juanita con nuestra anciana Mariela. Y bueno, llegó el momento de la venta y llegó el que compraba el auto, una persona muy agradecida por el auto que estaba comprando. Y él sabía que éramos cristianos. En la despedida, la pastora Juanita oró por él. Y al terminar la oración, hermanos, yo abrí mis ojos y el hombre estaba metiendo su mano a la billetera, a su bolsillo de atrás. Yo dije, sacará una servilleta. No pensé que iba a sacar su billetera. Con Mariela y con la pastora nos sorprendimos. Él sacó dinero y se lo entregó a la pastora y le dijo, pastora, esto es para la iglesia. Ese hombre se estaba llevando un carro que a los 20 años ya iba a fallar, no sé, 10, no sé. O sea, era algo natural. Y estaba agradecido por haber recibido eso. Nosotros, cristianos, que hemos recibido la salvación, que podemos acceder a la presencia del Señor cuando dejemos esta tierra, tenemos ese agradecimiento con algo que no va a perecer. ¿Cómo creen ustedes que debería dar alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo? ¿De mala gana? Bueno, tenemos que ser agradecidos al momento de dar. Otra forma que tenemos que nosotros poner en práctica cuando le damos al Señor es que deberíamos darle más allá de nuestras fuerzas. Dice la palabra que así dieron los creyentes de Macedonia. Pablo escribe en 1 Corintios 8, versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, Pablo les estaba diciendo a los de Corintios, le estaba dando un buen ejemplo para que ellos sean generosos. Y ese ejemplo nos lo está dando el Señor esta mañana para que empecemos a darle a Él, que seamos generosos con Él. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación estaban. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza de estos hermanos abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo decía, yo soy testigo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, inclusive pidiéndole a Pablo, haznos partícipe, con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, que era la ofrenda. En esta parte de la carta, Pablo usa el ejemplo de las iglesias que estaban en Filipo, Tesalónica y Berea para motivarlos pues a los corintios a que den generosamente. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo daba este ejemplo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo ponía de ejemplo a estas iglesias de Macedonia? Porque las iglesias de Macedonia estaban, número uno, en aflicción y eran pobres. Dice la palabra, en una profunda pobreza. Y si lo llevamos a
a una versión más pegada al original, era una pobreza extrema. Y si hoy día nosotros pensamos en alguien que vive en pobreza extrema, pensamos en alguien que con las justas tiene para comer. Y estos hermanos de Macedonia, viviendo en una pobreza extrema, se desesperaron por quererles dar a estos hermanos de Jerusalén. Los de Jerusalén eran muy pobres, pero estos de Macedonia eran más pobres todavía. Ellos no que llegaron a veces como nosotros en una autocompasión y descontento. Ellos ayudaban con gozo y abundaba en generosidad. Hermanos, yo me sorprendí cuando vi la generosidad, cuando leí acerca de la generosidad de estos hermanos en Macedonia. Es increíble, realmente. Y a veces el sufrimiento suele ser una excusa para nosotros, para centrarnos en nosotros mismos. Y lo natural para la persona que sufre es pensar que los demás deberían ser generosos con él, pero ese no es el corazón que quiere el Señor que tengamos. El Señor quiere que tengamos el corazón como los de Macedonia, que aún viviendo en pobreza, ellos quisieran dar para el Señor. Así que, hermanos, el Señor nos dice que no, de ninguna manera, pongamos como excusa los ingresos que recibimos. Le estamos robando a Dios. La palabra de hoy no es para la gente que tiene un poco de dinero, mucho dinero. La palabra de hoy es para los cristianos. Tengan poco, mucho, no sé. Dice la palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La razón de esta ejemplar generosidad fue porque ellos se dieron primeramente a Dios y después, a partir de ahí, de haberse entregado a sí mismo a Dios, dieron abundantemente a Dios. De su profunda pobreza, de su extrema pobreza. Entonces, hermanos, si esta mañana tú tienes algo, entonces tú tienes algo que dar también. Y es una inversión con Dios, no hay excusa. Podemos darle al Señor más allá de nuestras fuerzas. Lo que quiero decir es que podemos darle al Señor en nuestra pobreza. Y yo les hago una pregunta, ¿estamos rogando por participar de las ofrendas como los de Macedonia? ¿O las evitamos a toda costa? No, Señor, tú sabes que estoy sin trabajo. Tú sabes que no tengo. Tú sabes que gasto en mi casa. Tú sabes. Lo que dice la palabra es que tú deberías dar. El Señor sabe más que tú lo que tú estás pasando y sabe lo más profundo que hay en tu corazón. Pero lo que nosotros deberíamos saber es que tenemos que dar. Porque de su mano recibimos. No para acumularlo, no para retenerlo, sino para darlo. Otra forma que deberíamos nosotros poner en práctica para dar es reconocer, así como el rey David, que de él viene todo. Al inicio leíamos cómo David decía que de Dios viene todo. La Biblia nos enseña que de Dios dice que la plata y el oro son de él. Deuteronomio 8 dice que es Dios quien nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos da el trabajo, es Dios quien propicia todo. Es Dios quien va a hacer que mañana tú consigas ese cliente o mañana no. David ilustra perfectamente esto. Cuando David le deja el encargo de la construcción del templo a Salomón y a los líderes de Israel, David dice la palabra que él tenía un tesoro personal. Y él lo va a dar alegremente para la casa de Dios. Dice que tenía 3.000 talentos de oro, que son más de 100 toneladas de oro, imagínense. 7.000 talentos de plata, que son 235 toneladas de plata. ¿Se imaginan 100 toneladas de oro? Ya estuviéramos pensando a quién se lo vamos a dar, a quién vamos a asegurar en el futuro, en vez de pensar
¿Y el Señor? Y ese ejemplo de David fue para todo el pueblo, porque lo dio y todos pudieron verlo. No se aferró a sus posesiones, sino que lo ofreció alegremente a Dios, recordando así que a todo su reino que todo lo que David tenía procedía de Dios. Dice en 1 Corintios 29:11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia del poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Y Él es el reino, tú eres excelso sobre todos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Quiere decir plenitud, todo lo que hay en la tierra es de Él, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, hermanos, no somos dueños. ¿Ya nos quedó claro ya? A mí me quedó claro mientras preparaba la palabra y también me confrontó a cambiar muchas cosas. Pero no somos dueños, somos mayordomos. Le damos a Dios reconociendo, como somos mayordomos, no es de nosotros, le damos a Dios reconociendo que de Él viene todo. Muchas veces decimos, ¿no? Este es mi dinero, yo hago con mi plata lo que quiero, es el fruto de mi esfuerzo, es mi trabajo, me lo merezco. Y nos olvidamos que si tú hoy día tienes las fuerzas para estar sentado, haber caminado desde el taxi hasta acá, haber salido de tu casa, es porque a Dios le ha placido. Por la misericordia de Dios estamos en pie. ¿Qué pasa si mañana no te puedes levantar ni siquiera para pagar a los trabajadores o para cobrar tu cheque? ¿Qué pasa ahí? Dios es el que te da la vida, Dios es el que te da la salud. Y como último punto, nosotros deberíamos darle a Dios sinceramente. Esto indica claramente que a Dios, hermanos, no le importa nuestro dinero, porque si al día de hoy tú no has diezmado, si al día de hoy tú no has ofrendado, nosotros igual tenemos todo. Porque tú no quieras obedecer este mandato, no es que la iglesia va a cerrar. Dios es soberano. El problema es que tú tienes algo que arreglar con el Señor. Y para eso está esta palabra esta mañana. A Él le importa tu corazón. Tu dinero, Él es el dueño de todo. Nuestro corazón. Ananías y Zafira son un mal ejemplo de dar de manera falsa. Su dinero no importaba. Ellos son nombrados en Hechos en el capítulo 5 y fueron una pareja de esposos quienes ellos se confabularon, tramaron juntos un plan pensando que nadie se daría cuenta. Hicieron su voluntad burlándose de Dios, pero ellos pensaron que estaban actuando bien porque estaban llevando un monto al pie de los apóstoles, estaban llevando su ofrenda, pero esa ofrenda no era sincera. ¿Por qué? Porque habían retenido una parte. Y yo no sé si te gusta que alguien te mienta, si te gusta que alguien no sea sincero contigo, pero a Dios no le agrada que nosotros retengamos más de lo que debemos retener. Pero ellos murieron. Ellos querían el crédito por haber ofrendado. Querían seguramente los aplausos, el reconocimiento, el que se les nombre. Pero mintiendo. Con este hecho deshonraron a Dios y pagaron con sus vidas. Ya lo más triste, lo más trágico. Al Señor no lo podemos engañar. Él sabe nuestras verdaderas intenciones. Podemos dar dinero, hermanos, podemos ir a la caja de ofrendas y dar sin buscar honrar a Dios. Y el propósito es que nosotros honremos a Dios, seamos agradecidos con Dios, demos más allá de nuestras fuerzas a Dios, demos sinceramente nuestras ofrendas, reconociendo que de Él viene todo. ¿Cómo le estamos dando nuestros recursos económicos a Dios, hermanos? Yo sé cómo le estoy dando. ¿Cómo le estás dando tú? ¿Estás siendo agradecido con Dios? Con los muchos o pocos ingresos que tú tienes al día de hoy.
¿Cómo le estás dando a Dios? Quizás porque le estás diciendo, Señor, no tengo, tú sabes, tú entiendes, tú eres Dios. Le estás dando, reconociendo de que que de Él viene todo. Le estamos dando sinceramente. O en el peor de los casos, hoy día tú no ofrendas ni diezmas. Si no estamos haciendo bien alguna de estas cosas, si estamos dando por dar, renegando, con col, no sé, o ni siquiera ofrendas, ni diezmas, entonces la verdad es que tú, y estás sentado acá en este lugar, no sé si hay gente nueva, si eres creyente o no creyente, pero tú le estás robando a Dios. Y esta mañana yo te estoy diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que si tú no le estás dando al Señor lo que Él merece, lo justo, lo que debe ser, tú le estás robando a Dios. Yo no sé cómo se sentirá Dios con el robo, pero sabemos nosotros cómo nos sentimos cuando nos roban. Algunos hemos escuchado de robos, asaltos, y realmente es trágico cuando a alguien le roban. Es traumático. Y nosotros también nos perdemos la bendición de darle a Dios. El darle a Dios es bueno. Solo repasemos la vida de David, de Abigail, de José, de Juana. Al final de sus vidas, el final de sus vidas fue dichoso. ¿Cómo va a ser el final de nuestras vidas si le estamos robando a Dios? Si estamos acumulando, acaparando y diciendo, cuando pueda le daré a Dios. ¿Cómo va a ser el final de nosotros? Dice la palabra que Él promete abrir las ventanas del cielo en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Y diezmos, yo creo que todos saben qué es el diezmo, ¿no? Es el 10%. Si tú tienes 100 soles, 10 soles debería ir para Dios. Nos ha puesto eso porque sabe cómo no somos, porque si no pone nada, no damos nada. Pero si tú puedes dar más, eso es cuestión entre tú y el Señor. Pero dice la palabra, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice, probadme. Probadme he buscado en la palabra, solo lo he encontrado una sola vez. El Señor nos está diciendo una sola vez en la palabra que lo probemos con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no o sea, como diciendo, te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si ahorita sin dar no nos sobreabunda, imagínate tú dando, te va a sobreabundar. ¿Y eso qué cosa es? Eso es un milagro de Dios, esa es la misericordia de Dios. Porque si tú le das a tu jefe un esfuerzo más, él en fin de mes te va a tocar tu cheque igualito. Pero si tú al Señor le das más, no esperemos algo a cambio. Pero el Señor es bueno. Lo hemos cantado esta mañana. Es grande en misericordia. Él promete abrir las ventanas del cielo. Dice, pruébenme en esto, hermanos, de la Iglesia Cristiana Camacho. Si al día de hoy no ofrendabas ni diezmabas al Señor, yo creo que acabando esta palabra deberíamos considerarlo, porque lo honramos al Señor cuando le damos. Y esta palabra no busca que acabando el servicio todos vayan a las cajas de ofrendas a dejar su diezmo, su ofrenda. Más bien, quizás hay gente que no sabe dónde están las cajas de ofrendas y diezmos y ese sí es un gran problema. Eso no, esta prédica no busca eso sería una manipulación. El Señor quiere de nosotros nuestra obediencia y compromiso. Que sea lo que sea que estemos pasando, hermanos, como te encuentres, no dejes de darle a Dios. Dios dice en su palabra que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Ya, no vamos a poner a nadie aquí que se pare porque llenaríamos el púlpito de personas que pueden testificar de que le dieron a Dios y Dios les hizo sobreabundar. No vamos a hacer eso esta mañana, solo lo único que vamos a hacer es que la palabra de Dios en Malaquías 3:10 dice que si tú le das al Señor, Él va a hacer sobreabundar, va a abrir las ventanas de los cielos. Y yo le creo al Señor y yo sé que muchos de acá le creemos, pero no estamos diezmando y no estamos ofrendando. Y le creemos.
Dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Pablo les habla a los corintios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo le dice: por si acaso, no me esperen a mí para que se reparta lo que se tenga que repartir, porque hay necesidad. La necesidad es hoy. Pablo podía demorar y las ofrendas iban a quedar ahí. Pablo, sabiamente, con la sabiduría de Dios usado por el Señor, les está diciendo: para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, para que se distribuyan antes, porque siempre hay necesidad. Pablo está dando instrucciones precisas, hermanos. Ya sabemos qué es el diezmo, y ahorita Pablo está diciéndole a los de Corintios cómo deberían hacer. Y esto habla de una disciplina para dar. El Señor nos está hablando esta mañana, hermanos. Amamos el dinero más que a Dios. Y si tú amas el dinero, quieres retener más de lo que es justo, vienen consecuencias severas. No es que yo quiera asustar. Estoy hablando la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestro Señor lo dijo de manera clara, y cuando Él dijo también: no puedes servir a Dios y al dinero. El dinero definitivamente puede ser una maldición. No hay duda al respecto. ¿Qué pasó con Acán por dinero? Trajo la derrota de los ejércitos de Israel y murió, y muerte en sí mismo. Por dinero, Balaam pecó contra Dios y trató de maldecir al pueblo de Dios. Por dinero, Dalila traicionó a Sansón y lo entregó a los filisteos. Por dinero, Giezi le mintió a Naamán y Eliseo y se convirtió en un leproso. Por dinero, lo hemos visto, Ananías y Zafira se convirtieron en los primeros hipócritas en la primera iglesia. ¿Y qué pasó? Murieron de inmediato. Por dinero, Judas vendió al Hijo de Dios por 30 piezas de plata y condenó su alma. Por dinero, hermanos, muchos han sido maldecidos por amar más el dinero. Ninguno de nosotros quiere algo así para su vida. Todo lo contrario, si tú le das a Dios lo que es de Él. ¿Es mejor dar que recibir? Sí, la Biblia lo dice. Dice en 2 Corintios 9:6, por esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Somos bendecidos, hermanos, cuando damos. Honramos a Dios y también, hermanos, bendecimos a los demás. Esta iglesia, la Iglesia Cristiana de Camacho, tiene la bendición de poder tener equipos, computadoras buenas, de buena calidad, para toda necesidad. Esto nos permite inclusive tener servicios virtuales, que tengan un buen sonido, buena imagen. No tenemos el problema en el Zoom que se nos va a cortar a los 40 minutos. ¿Por qué? Porque la iglesia paga una membresía. Y tú no quieres darle a Dios. Pero no importa si no le quieres dar, porque igual la iglesia se mantiene. Los que asistimos a este lugar sabemos de todas las comodidades que tenemos. Ustedes piensen en todo lo que hay. Nuestras ofrendas y diezmos, si se dan alegremente, nos bendicen y bendecimos a los demás. George Mueller es un claro ejemplo de alguien que con su vida bendijo a los demás. Él fue un misionero conocido por establecer orfanatos en Inglaterra. Y al final de su vida, hermanos, él había ya construido 5 edificios, había albergado 2,000 huérfanos a quienes nunca les faltó el alimento desde el día que comenzó a servirles. Dice que en total ayudó a 10,000 niños. Para George Mueller, las personas debían apoyar la obra del Señor por agradecimiento, decía, y no por obligación. Aquí en Perú, sin ir muy lejos, tenemos el Hospital Dios Pisuyana en Curahuasi, en Apurímac. Esto fue una obra misionera de una pareja de alemanes. Ellos son Klaus y Martina Jung. Y Klaus, en su biografía, confesó que él sigue el ejemplo de George Mueller. Este hospital atiende diariamente 400 personas
4 soles vale la consulta y al día de hoy ha atendido a más de 500.000 de pacientes. Eso se hace con las ofrendas que se reciben. Y bueno, estos son casos conocidos, ¿no? La iglesia Cristiana Camacho, con las ofrendas, con los diezmos, ayuda a los necesitados. Puede tener todo lo que nosotros podemos ver, inclusive lo que no podemos ver. No sabemos qué hay detrás de la necesidad de un hermano. Pero el Señor permite que lo cubramos. ¿Y qué estás tú haciendo esta mañana? Con la plata, con tu sueldo no, con el sueldo que el Señor te da. Le estás dando al Señor el 10%, estás ofrendando siquiera, como dice la palabra, un día determinado. Selecciona tú el día, comprométete tú el día determinado. Ponlo aparte. Según hayas prosperado. O sea, quiere decir que hay un monto. Un día determinado. Pon aparte el monto que sea designado según hayas prosperado para que sea entregado en la iglesia oportunamente. No te lo guardes y en Navidad vas a dar si lo tienes contigo. La necesidad es hoy en la congregación, en todas las congregaciones. En la iglesia no se habla mucho acerca de la ofrenda del diezmo. Hoy el Señor nos ha hablado y el Señor quiere que tú empieces a dar de manera agradecida, más allá de tus fuerzas, sinceramente, sabiendo que todo lo que tú tienes esta mañana viene de Él. Hoy podemos empezar, eso es la gran misericordia de Dios, que si tú no diezmabas ni ofrendabas porque le estabas robando a Dios, en este momento el Señor, en su inmensa misericordia, te dice, no me importa, me robaste, pero hoy tú puedes empezar a dar al Señor. Empezar a separar lo que es de Dios. Ya sabemos cuánto es, ustedes ya más información, yo creo que todo se ha dicho, pero antes que nosotros vayamos a dar, tenemos que reconocer algo. Tenemos que reconocer que hemos pecado, que no hemos dado a Dios como Él le agrada. Pidámosle perdón al Señor e iniciemos el hábito de hacer, no de dar, no de ofrendar, no de diezmar, sino el hábito de ¿qué? De hacer su voluntad. Sea cual sea nuestra situación, el agradecimiento que debemos tener con Él, no lo vamos a cubrir, hermanos, y esto es algo claro. Así mañana pase algo y te llenes de dinero, tú con dinero no vas a poder cubrir lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo único que tú tienes que hacer es ser obediente a Él, porque Él fue el ejemplo de dador alegre. Él dio a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener vida en abundancia, para que estemos en esa carrera expectantes de llegar a la meta, a vivir una eternidad con Dios. Para eso, Él dio a su Hijo unigénito. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Siendo beneficiados por esa entrega de Dios a su Hijo. Le estamos robando a Dios. Empecemos a darle a Dios con alegría, hermanos. Vamos a cantar esta canción para pedirle al Señor perdón, porque es propio de nosotros haber querido ser mezquinos con Él, no haber querido dar, inclusive sabiendo que todo viene de Él. No hay excusa hoy. Vamos a decirle al Señor, perdóname, Señor.